Hola, yo soy Daniel Londoño y les voy a hablar de la enfermedad degenerativa del disco. Hay que saber que esta enfermedad es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso antes de comenzar. Entonces, para saber qué es una enfermedad degenerativa, cómo evoluciona y hay una cura, son las preguntas que tenemos antes de saber esta enfermedad. Entonces, una enfermedad degenerativa. Una enfermedad degenerativa es una afección generalmente crónica, en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Se pueden traspasar de un tejido a otro, dando así la función ya peligrosa. ¿Cómo evoluciona? Generalmente una enfermedad degenerativa evoluciona mediante el tiempo. Esta enfermedad, la enfermedad degenerativa del disco, de hecho, es causado por el envejecimiento de la persona y por el desgaste de un disco, que más adelante explicaré. Y sí, una enfermedad degenerativa evoluciona mediante el tiempo. Evoluciona cada vez más rápido cuando hay un indebido cuidado ante la enfermedad. Hay que seguir las indicaciones del médico para combatir la enfermedad directamente. ¿Hay una cura para una enfermedad degenerativa? Es una pregunta muy cuestionada, porque generalmente las enfermedades degenerativas no tienen una cura. Por ejemplo, el Parkinson. Hay diversos tratamientos para enfermedades degenerativas, pero generalmente algunas enfermedades degenerativas no tienen cura. Por ejemplo, el Parkinson es una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Y en el caso de esta enfermedad, de la enfermedad degenerativa del disco, la cura que plantean los médicos es intervenir quirúrgicamente, que básicamente es operar directamente la columna. Eh, A medida que los discos pierden su contenido de agua debido a una enfermedad o a la edad, pierden su altura, acercando las vértebras entre sí. Como resultado, las aperturas de los nervios de la columna vertebral se estrechan. Cuando esto ocurre, los discos no absorben los impactos producidos por el movimiento habitual, como igual de bien, particularmente cuando camina, corre o salta. Entonces acá podemos ver el disco degenerado, acá el paso de la edad, del tiempo, el envejecimiento y en cada, en cada espacio de los discos con la columna, en cada espacio hay estos nervios. Los nervios son en el caso de la columna, los nervios son unos cablecitos muy pequeños que cubren toda la columna, el sistema nervioso de la columna. Entonces, cuando estos discos se degeneran, lo que hacen es que causan presión en estos nervios. Y ahí es cuando el dolor sucede. ¿Y por qué este dolor es tan severo? Porque es aguantar con todo el peso de la columna vertebral y de sus acompañantes, por decirlo así. De los brazos, de la cabeza, de todo. Por eso es que hay que mantener una buena postura. Y pues en el caso de llegar a sentir un dolor muy severo, consultar al médico. Entonces, causas. La enfermedad degenerativa, por lo general, es causada por el proceso natural del envejecimiento y por el tiempo. Entonces, a medida que la persona envejece, los discos intervertebrales pierden su flexibilidad, elasticidad y movimiento. Eso significa que, sí, a la mayoría de las personas que les da la enfermedad degenerativa del disco son a personas ya con edad, son a personas que ya tienen sus años. A un niño no es muy probable que le dé porque un niño, sus vértebras están sanas y no están dispuestas a sufrir daños ni a degenerarse. Porque recuerden que es causada por que no pueden absorber la suficiente agua. En eso están los nutrientes y bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, síntomas. El paciente presenta un crítico dolor en la espalda, el lugar del disco intervertebral afectado. No le permite caminar con facilidad. También al agacharse presenta dolor en la espalda.
Este dolor por lo general se expande a otras partes del cuerpo, por lo general a las extremidades cercanas. Muchos pacientes cuando sufren de esta enfermedad, el dolor generalmente se expande a los brazos. También depende de la ubicación del disco. Si el disco está ubicado más hacia abajo, es más probable que se expanda a una pierna. Pero si el disco que presenta el desgaste está ubicado más arriba, puede, puede presentar dolor en el cuello y pues en los brazos. El diagnóstico comienza con un reconocimiento del cuerpo realizado por el médico. Este revisa el cuello, las extremidades y la espalda. Básicamente lo que hace el médico es que con un masaje revisa que no haya ningún dolor del sistema nervioso en la columna. ¿A qué me refiero? Que ellos eh, realizan un tipo de ejercicio que hace que confirmen que uno está libre de tener X caso. Entonces, en este caso, el médico le examinará la espalda para comprobar la flexibilidad, el rango de movimiento y la presencia de ciertas señales, lo que puede ser indicativo de que las raíces nerviosas estén afectadas por cambios degenerativos en la columna vertebral. Entonces, lo que decía, ellos realizan su masaje o cualquier metodología eh, para comprobar que usted esté libre de sufrir de esta enfermedad. Y hacer una actividad en Kahoot, pero perdón, no la podemos hacer porque se necesitan más personas. Eh, Gracias por su atención. Y el crédito es de spinhealth.org y medicalhealthcare.com. Gracias.